Estás escuchando Riven y Nickel. Siéntate, relájate y déjame contarte una historia. Suscríbete y sígueme para muchas más historias. Empecemos. En la mañana de mi graduación universitaria, mi padre le compró un Mercedes a mi hermana y a mí me dijo que tomara el autobús. Yo estaba allí, con mi toga y birrete, sosteniendo mi tarjeta con mi nombre con ambas manos, mientras él agitaba un llavero brillante como si fuera un premio de una vida a la que nunca fui invitada. Una hija recibió asientos de cuero, un lazo en el capó y una sesión de fotos en la entrada. La otra hija, yo, recibió un «estarás bien. Estás acostumbrada a moverte por tu cuenta». Caminé hacia la parada del autobús con mi toga de graduación rozando el pavimento, repitiendo esa frase en mi cabeza, intentando que no rompiera algo que ya llevaba demasiado tiempo sostenido a duras penas. Para cuando bajé del autobús cerca del auditorio, las aceras estaban llenas de familias tomando fotos, padres sosteniendo ramos de flores, gente vitoreando a chicos cuyos nombres realmente conocían. Ocupé mi lugar en la fila, mantuve la vista al frente y me dije a mí misma que este seguía siendo mi día. Entonces, dijeron mi nombre en el escenario y añadieron un título que mi familia nunca esperó oír asociado a mí: máximos honores, un premio especial, aplausos adicionales. Cuando me enfrenté a la multitud, finalmente localicé a mi familia. Y la expresión en el rostro de mi padre me dijo que esto ya no era solo otra ceremonia para él. Esta era la primera vez que se daba cuenta de que la hija que envió en el autobús había construido algo que él no controlaba y que nunca ayudó a pagar. Antes de que te cuente lo que dijo después, y lo que finalmente le respondí, detente un segundo. Dime qué hora es, dónde estás y desde dónde me estás viendo, porque quiero ver qué tan lejos está a punto de viajar esta historia de un viaje en autobús. Mi nombre es Mayeri Ayes. Para cuando ese Mercedes apareció en la entrada de casa, la historia de cómo yo encajaba en mi familia se había estado desarrollando durante años en 100 momentos más pequeños que nadie, excepto yo, se molestó en sumar. Crecí en una casa de clase media en Colorado Springs donde nada parecía estar mal desde fuera. Teníamos un césped cuidado, decoraciones navideñas, atuendos a juego para las fotos familiares cuando era pequeña. Pero había una regla silenciosa estampada en cada día de mi infancia. Una hija era frágil y necesitaba atención constante, y la otra hija, esa sería yo, ya se las arreglaría. Cuando tenía 7 años, aprendí que si me caía y me raspaba la rodilla, debía buscar mi propia venda en el botiquín del baño porque ya había alguien más llorando más fuerte en la sala de estar. Cuando traje a casa una en un examen de ortografía, se quedó en la nevera una noche. Cuando mi hermana menor trajo a casa un trofeo, obtuvo un estante enmarcado y una cena fuera. Nadie me sentó y me dijo, importas menos. Nunca tuvieron que hacerlo. Estaba implícito en lo que celebraban y en lo que ignoraban. Cada cumpleaños hacía el patrón más difícil de disimular. Mi hermana recibía bicicletas nuevas, kits de arte, clases de fin de semana. Yo recibía cosas prácticas, zapatos para la escuela, una chaqueta sencilla que estaba en oferta, ¡qué buena ganga!, o una tarjeta de regalo con una sonrisa forzada. Si parecía decepcionada, la respuesta era siempre la misma: eres independiente. No necesitas tanto. Lo decían como un cumplido. Aterrizaba como una advertencia: no pidas más. Cuanto más crecíamos, más clara se volvía la división. Mi hermana era la brillante, la emocional, el futuro de la familia, presentada en las reuniones con un poco más de fanfarria en su nombre. Yo era la estable, la responsable, la buena para arreglárselas sola. Esas palabras suenan bien hasta que te das cuenta de que se están usando para justificar por qué nadie viene a ver cómo estás. En la secundaria, las tardes se dividían. Mi padre llevaba a mi hermana a sus actividades, clases de equitación, baile, pruebas para animadoras, diciéndole a todo el mundo lo orgulloso que estaba de verla allí. Yo tomaba el autobús público a casa, entraba en una casa silenciosa, hacía mis deberes en la mesa de la cocina y me preparaba cualquier merienda que pudiera encontrar. No era una negligencia dramática. Eran pequeñas decisiones silenciosas, apiladas día tras día, que me decían exactamente dónde estaba mi lugar. Encontré a mi primer testigo real de todo esto en una chica de mi clase llamada Sophie. Nos conocimos en la biblioteca pública, escondiéndonos de casas ruidosas de diferentes maneras. Ella notaba cosas, como que mis padres nunca aparecían en los eventos escolares a menos que mi hermana estuviera actuando,
O como siempre tenía que revisar mi cartera antes de que acordáramos ir a comer algo. Un día, después de que mi familia, una vez más, se fuera de una noche de premios temprano antes de que llamaran mi nombre, me dijo en voz baja: «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?». Me encogí de hombros porque, para entonces, era todo lo que había conocido. La preparatoria no arregló nada. Solo añadió cifras más grandes al desequilibrio. La habitación de mi hermana se convirtió en una sala de exposición rotativa de ropa y maquillaje nuevos. Había bolsas de compras en su cama cada 2 fines de semana, paquetes que llegaban a la puerta con su nombre. Cuando pedí ayuda con las tasas de solicitud para la universidad, la respuesta fue una larga y cuidadosa conversación sobre presupuestos y ser realista. A mi padre le encantaba hablar del potencial de mi hermana, sus planes, su futuro. Cuando el tema giraba hacia mí, se centraba en la logística. «Eres fuerte», decía. «No necesitas este tipo de ayuda». Aprendí a sentir, tragarme mi frustración y volver a calcular cuántas horas de trabajo me llevaría cubrir lo que nadie más iba a pagar. No hubo una única pelea a gritos. Ninguna gran traición que pudiera señalar, solo un patrón. Una hija era una inversión, la otra era un plan de respaldo, de la que se esperaba que funcionara silenciosamente en segundo plano. Para cuando las aceptaciones universitarias comenzaron a llegar, el guión ya estaba escrito. Las buenas noticias de mi hermana llegaron con globos, reservas para cenar y un nuevo portátil porque necesitará algo potente. Mis buenas noticias llegaron con una pila de folletos sobre préstamos estudiantiles y una conversación sobre cómo podría trabajar a tiempo parcial para forjar el carácter. No me di cuenta entonces, pero no solo estaban moldeando mi horario. Me estaban entrenando para aceptar migajas y llamarlo una comida. Lo que no planearon fue lo que sucede cuando la hija independiente toma ese entrenamiento y lo usa para construir una vida entera sin ellos. La universidad para mí no comenzó con fotos del día de la mudanza y abrazos llorosos en el aparcamiento de la residencia. Comenzó con un horario de autobús impreso, una maleta de segunda mano y un correo electrónico de una beca que cubría la matrícula, pero dejaba todo lo demás pendiendo sobre mi cabeza como una factura que nadie quería reclamar. Llegué al campus con el dinero justo para unas pocas semanas de comestibles, el juego de cama más barato que pude encontrar y la obstinada convicción de que no iba a abandonar porque mi familia había decidido que mis sueños eran un extra agradable en lugar de una prioridad. Las clases golpearon duro y rápido. A los profesores no les importaba ni sabían a quién favorecían mis padres en casa. Todo lo que veían era mi nombre en su lista, mi letra en los exámenes, mi inicio de sesión en el portal de tareas. De una manera extraña, esa fue la primera piedad. Nadie me comparaba con mi hermana aquí. Pero la otra cara de la moneda era brutal. Si no mantenía el ritmo, no había red de seguridad. No podía permitirme suspender una clase y repetirla. No podía simplemente tomar un semestre más ligero porque estaba cansada. Cada crédito tenía un precio adjunto. En la primera semana, me di cuenta de que necesitaba un trabajo, y luego otro. La sala de correo del campus me contrató por unas pocas horas al día, clasificando paquetes en un espacio sin ventanas que siempre se sentía un poco demasiado frío. El pago era bajo, pero predecible. Aprendí los nombres en las cajas, vi a otros estudiantes recoger paquetes de cuidados, ropa nueva y cajas de snacks de casa, y me recordé a mí misma que la envidia era un lujo en el que no podía perder el tiempo. Por la noche, cuando la mayoría de las residencias se acomodaban en grupos de estudio o Netflix, me ponía guantes de goma y limpiaba pasillos y baños de oficinas en un edificio cercano. No era glamuroso. Eran luces fluorescentes, limpiador industrial y el sonido silencioso de mis propios pensamientos diciéndome: un cheque más, un mes más pagado. Cuando eso todavía no era suficiente para cubrir el alquiler, los libros y la comida, me inscribí en el servicio de entrega del campus. Conseguí una bicicleta destartalada en una tienda de segunda mano. Aprendí las rutas más rápidas por la ciudad y comencé a cambiar mis tardes por números de pedido en una pantalla. Así fue como conocí al hombre que, accidentalmente, cambiaría la trayectoria de mi vida. La primera noche que le entregué un pedido en su oficina, estaba media hora más allá del punto de agotamiento, donde tu cuerpo sigue moviéndose por costumbre. Subí las escaleras hasta un piso pequeño y modesto en un edificio que nunca antes había notado. El pasillo estaba casi vacío, solo una puerta con luz que se escapaba por debajo. Llamé,
Cambié la bolsa de papel a mi otra mano e intenté mantener la voz firme cuando dije, entrega. La puerta se abrió y apareció un tipo de unos 30 años con ojos cansados y una camisa que parecía haber sido planchada antes de que un largo día se tragara el esfuerzo. Detrás de él, la habitación estaba cubierta de pizarras blancas, notas garabateadas, flechas, diagramas a medio terminar que no tenían sentido para mí. Pareció sorprendido de verme, como si hubiera olvidado que había pedido comida. ¿Estás trabajando tan tarde?, preguntó, firmando el recibo. Casi me río. Este es el primer turno, dije antes de poder contenerme. Todavía tengo deberes más tarde. Hizo una pausa, con el bolígrafo en el aire. ¿Eres estudiante? Asentí. ¿Cuántos trabajos?, preguntó. No era entrometido. Era observador. La forma en que alguien pregunta cuántos platos estás haciendo girar porque ellos mismos han dejado caer algunos antes. 3, técnicamente, dije. Sala de correo, limpieza y esto. Y clases a tiempo completo, añadió. No tengo mucha opción, respondí, cambiando mi peso de un pie a otro, queriendo que firmara para poder irme. Está bien. Me las arreglo. Algo en su expresión cambió entonces. No era lástima, ni exactamente admiración, sino reconocimiento. Como si viera el peso invisible que había estado cargando y estuviera midiendo mentalmente lo pesado que era realmente. Me devolvió el recibo junto con una propina que hizo que mis cejas se arquearan. ¿Cuál es tu especialidad?, preguntó. Comunicaciones, dije. ¿Por ahora? Por ahora, repitió suavemente, casi como una nota para sí mismo. Ten cuidado al volver a casa, ¿de acuerdo? Le di un rápido asentimiento y me fui, considerándolo solo otra interacción extrañamente personal en un largo turno. Pero esa breve conversación se quedó conmigo mucho después de que mis pies dejaran de doler esa noche. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba qué estaba construyendo, no solo cómo planeaba sobrevivir. Aún no lo sabía, pero acababa de conocer a Miles Carter. Alguien cuyo nombre eventualmente aparecería en la línea de mi contrato que lo cambió todo. En ese momento, sin embargo, todavía creía que mi vida no sería más que un ciclo de alarmas tempranas, comidas baratas y caminatas agotadoras a casa bajo las farolas. Nadie de mi familia llamó para preguntar cómo estaba. Ni paquetes de cuidados, ni visitas sorpresa. Veía fotos de sus vidas aparecer en línea, cenas agradables, viajes de fin de semana, mi hermana posando con nuevos atuendos y esa facilidad casual de alguien que sabe que siempre hay un plan de respaldo. Seguí desplazándome. Seguí trabajando. Me dije una y otra vez, la eligieron a ella. Está bien. Yo me elegiré a mí misma. No me di cuenta de cuán cierta se volvería esa promesa. La segunda vez que vi a Miles, ya no era el tipo misterioso detrás de una puerta de oficina. Estaba sentado en una mesa en el centro de estudiantes, con una taza de café a medio terminar, una pila de maquetas de diseño extendidas frente a él como un rompecabezas que intentaba resolver. Acababa de terminar una clase y estaba mentalmente organizando los plazos de las tareas cuando lo vi. Él me vio primero. La chica de los repartos con 3 trabajos, dijo, golpeando el costado de su taza. Esperaba volver a encontrarte. Dudé. No tenía energía para una charla trivial, y mi mochila se clavaba en mi hombro, recordándome los trabajos que aún tenía que escribir. Pero había algo en su tono, curioso, pero no insistente, que me hizo detenerme. Estoy fuera de servicio, dije. Hoy no hay comida. Sonrió levemente. Bien. Siéntate un minuto. Prometo que no voy a intentar venderte nada. En contra de mi buen juicio, me senté. Me preguntó mi nombre y esta vez se sintió como una pregunta genuina, no solo una formalidad. Luego me preguntó el tipo de cosas que nadie más se molestaba en preguntar: qué quería hacer después de la graduación, qué clases realmente me interesaban, qué parte de mi vida actual se sentía más insostenible. Mantuve mis respuestas ligeras al principio, pero él tenía una forma de escuchar que hacía que fingir fuera inútil. Así que, dije la verdad. Le dije que no tenía un plan claro, solo una larga lista de cosas a las que no estaba dispuesta a volver. Le dije que me gustaba la idea de construir historias, de ayudar a la gente a entender un mensaje,
Pero no sabía dónde encajaba eso en el mundo real. Le dije que estaba cansada de una manera que el sueño ya no solucionaba. No se inmutó. Solo asintió como si estuviera encajando mentalmente esas piezas en un marco más grande. Dirijo una firma de branding y estrategia, dijo. Carter & West. Trabajamos con pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, gente que intenta descubrir cómo decir quiénes son de una manera que el mundo realmente escuche. Levanté una ceja. Y estás hablando con una estudiante sin dinero que apenas tiene tiempo para comer. Interesante público objetivo. Se rió. Estoy hablando con alguien que tiene 3 trabajos, todavía asiste a clase y puede responder preguntas directas sin endulzar nada. Eso es más útil en mi mundo de lo que podrías pensar. Luego dijo la frase que desvió mi vida hacia un camino diferente. Deberías postularte a nuestro programa de prácticas. Casi dije que no por reflejo. Las prácticas, en mi experiencia, eran oportunidades no remuneradas que solo las personas con redes de seguridad financiera podían permitirse. No puedo trabajar gratis, le dije sin rodeos. No tengo padres que me vayan a pagar el alquiler mientras aprendo a hacer moodboards. Es remunerado, dijo de inmediato. No generosamente, pero sí de manera justa. Y no hacemos de recaderos para el café. Si estás allí, eres parte del trabajo. La certeza en su voz hizo difícil descartarlo. Aún así, sentí que surgía esa resistencia familiar, la que se construyó durante años de que me dijeran que yo era la independiente, la que no necesitaba ayuda. ¿Por qué yo?, pregunté. No dio un gran discurso. Simplemente se encogió de hombros ligeramente. Porque ya sabes cómo llevar una carga pesada. Porque claramente no tienes miedo al esfuerzo. La habilidad se puede enseñar. El carácter no. Esa frase se quedó conmigo mucho después de que deslizara su tarjeta de presentación sobre la mesa. La tomé, la guardé en un cuaderno y pasé la siguiente semana convenciéndome de no molestarme. Cada vez que abría el portal de solicitud, escuchaba la voz de mi padre en el fondo de mi mente, no diciendo, estoy orgulloso de ti, sino no esperes demasiado. ¿Estás por tu cuenta? Finalmente, un martes por la noche, después de un turno de limpieza particularmente brutal, me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco y escribí la verdad. Escribí sobre tener múltiples trabajos, sobre aprender a comunicarme rápidamente con gente cansada, sobre prestar atención a detalles que nadie me había enseñado a ver. No lo adorné. No fingí que mi vida fuera glamurosa. Simplemente les conté en qué me había convertido el hecho de cargar con mi propio peso. 2 semanas después, revisé mi correo electrónico entre clases y vi el asunto que hizo que mi corazón diera un vuelco. Oferta de prácticas en Carter & West. Lo leí una vez, luego otra, y una tercera vez solo para asegurarme de que no estaba alucinando por la falta de sueño. A tiempo parcial, remunerado, flexible con los horarios de clase. Una oportunidad de aprender habilidades reales de personas que realmente sabían lo que hacían. Acepté antes de que mi cerebro tuviera tiempo de disuadirme. El primer día en Carter & West, entré en un espacio que no se parecía en nada al mundo de mi familia y en todo al tipo de futuro que nunca me había permitido imaginar. Había paredes de cristal, pizarras colaborativas, una pared de carteles de campañas pasadas que contaban historias con solo unas pocas palabras e imágenes. Miles me presentó a su socia, Dana West. Una mujer cuyos ojos agudos no se perdían nada y cuyo apretón de manos comunicaba, no tengo tiempo para excusas sin que ella dijera una palabra. Dana no me trató como a una novata frágil. Me dio un brief de un cliente para leer y me pidió observaciones en forma de viñetas para el final del día. Sin llevarme de la mano, sin pasitos de bebé. Fue aterrador. Fue la primera vez que ser independiente realmente valió la pena. Comencé a aprender rápidamente a leer entre líneas de lo que los clientes decían y lo que realmente necesitaban. Cómo estructurar un mensaje para que a la gente le importara. Cómo tomar comentarios que dolían y convertirlos en un mejor borrador en lugar de una prueba de que debía renunciar. Por la noche, todavía trabajaba menos turnos de reparto, pero ya no limpiaba baños. Mi tiempo se había vuelto más valioso, y por primera vez, alguien además de mí había decidido que eso era cierto. Mientras este nuevo mundo se abría, el antiguo se mantenía obstinadamente igual. Mi familia no llamaba para preguntar cómo estaba.
Si pensaban en mi vida, era principalmente en términos vagos. Está en la universidad por ahí, ¿verdad? Está bien. Siempre lo está. Pero a kilómetros de distancia, en una oficina con mi nombre en una tarjeta de identificación y mis borradores de titulares en la pantalla de una sala de conferencias, me estaba convirtiendo silenciosamente en alguien que no conocían en absoluto. Carter and West se convirtió en el lugar donde me convertí en una versión de mí misma que mi familia nunca había conocido y probablemente nunca había imaginado que existiera. Durante el día, era parte de un equipo que pedía mi opinión y realmente la usaba. Por la noche, seguía siendo una estudiante corriendo contra los plazos. Pero ahora había un tipo diferente de presión, expectativa en lugar de duda. Dana comenzó a incluirme en las reuniones de estrategia, preguntando, «Mallory, ¿qué ves aquí?». La primera vez que lo hizo frente a un cliente, pensé que había cometido un error. Pero me observó con esa mirada firme que decía, «No preguntaría si no pensara que puedes responder». Así que lo hice. Hablé sobre el tono, sobre lo que la audiencia podría estar sintiendo, sobre la desconexión entre el lenguaje pulido de la marca y la desordenada realidad en la que la gente realmente vivía. El cliente asintió lentamente. Miles me miró después y articuló con los labios, «Bien». Caminé a casa esa tarde con algo ligero y desconocido en mi pecho, la sensación de ser valorada. Mientras tanto, mi teléfono permanecía mayormente en silencio. Las actualizaciones de mi familia llegaban filtradas a través de las redes sociales. Mi hermana posando con amigos, nuevos atuendos, nuevos escenarios. Mis padres en restaurantes, en viajes de fin de semana, en eventos a los que nunca me habían invitado, incluso cuando vivía bajo su techo. Lo notaba, pero no dolía como antes. Había demasiadas cosas sucediendo en mi propia vida como para quedarme atascada en lo que ellos se negaban a ver. Ese cambio se puso a prueba el día que apareció un correo electrónico inesperado en mi bandeja de entrada de alguien a quien no había visto en años, mi tía Meredith. Siempre había sido la observadora silenciosa en las reuniones familiares, la que notaba cuando me escabullía para lavar los platos mientras todos los demás se agolpaban alrededor de mi hermana. En su mensaje, decía que estaría de paso por mi ciudad y quería tomar un café si tienes tiempo. Su redacción dejaba claro que era una petición, no una obligación. Dije que sí. Nos encontramos en una pequeña cafetería fuera del campus. Parecía un poco mayor, un poco más cansada alrededor de los ojos, pero su expresión era exactamente como la recordaba, amable, directa, no fácil de engañar. Me preguntó sobre la escuela, mis prácticas, mis trabajos. Cuando escuchaba, no interrumpía, no se apresuraba a dar consejos. Simplemente me dejó hablar, lo que de alguna manera me hizo querer ser más honesta. Después de un rato, sus preguntas cambiaron. ¿Hablas mucho con tus padres?, preguntó suavemente. Me encogí de hombros. Ocasionalmente, dije. Principalmente cuando necesitan algo. Ella esbozó una leve y triste sonrisa. Eso encaja con lo que he visto, dijo. Luego me contó algo que no me sorprendió tanto como confirmó una sospecha que había intentado no mirar directamente. Había visitado a mis padres recientemente. Durante la visita, dijo que mi padre había pasado 20 minutos presumiendo de los planes de mi hermana. Una posible boutique, tal vez una marca, tal vez algo parecido a una influencer. Sus palabras goteando ambición de segunda mano. Cuando el tema cambió a mí, su tono cambió. Mallory, había dicho. Oh, está en la universidad haciendo sus cositas. Se mantiene ocupada. Siempre ha sido independiente. No nos preocupamos por ella. Mi tía observó mi rostro con atención mientras repetía esas líneas. Pensé que merecías saber cómo hablan de ti cuando no estás presente, dijo. Me quedé con eso por un segundo, revolviendo mi café, aunque había terminado de beberlo 10 minutos antes. Curiosamente, no dolió como podría haberlo hecho unos años antes. Simplemente aterrizó en el lugar donde guardo los hechos. Hablan de mí como ruido de fondo, no como alguien con una vida, una mente o una historia propia. Gracias por decírmelo, dije. Es más claro que fingir, supongo. Ella asintió. Estás construyendo algo real, Mallory, dijo suavemente. Con o sin ellos. No dejes que su ceguera te haga cuestionar lo que puedes ver. Una semana después, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi padre.
Había pasado mucho tiempo desde que su nombre aparecía en mi pantalla para algo que no fuera un mensaje masivo o alguna pieza de información logística. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. La curiosidad ganó. Hola, respondí. No empezó con hola. Rara vez lo hacía. Abrió con, así que, he oído que te has conseguido una especie de prácticas elegantes. Podía oír ruido de fondo, la televisión, el tintineo de los platos, el sonido distante de la risa de mi hermana. Va bien, dije con cautela. Estoy aprendiendo mucho. Bien, bien, respondió en ese tono distraído que significaba que en realidad no estaba escuchando las palabras. Escucha, tu hermana ha estado pensando en empezar una boutique, presencia online, branding, como sea que llames a esas cosas. Y como ya estás jugando con esas cosas de la computadora, pensé que sería bueno que la ayudaras a empezar. Jugando con esas cosas de la computadora. La forma en que aplanó mi trabajo en algo casual fue casi impresionante. ¿Qué estás pidiendo exactamente?, dije, manteniendo mi voz neutral. Que lo montes todo, dijo como si fuera obvio. Logotipos, sitio web, redes sociales, ya sabes, todo el trabajo de fondo. Sería bueno para la familia y, francamente, después de todo lo que hemos hecho por ti, no es mucho pedir. Todo lo que hemos hecho por ti. La frase hizo que mi mandíbula se tensara. Enumeró algunos ejemplos vagos: pagar el depósito de mi residencia del primer semestre, comprarme un portátil usado en la preparatoria, dejarme vivir en casa sin pagar alquiler de adolescente. No mencionó las noches que trabajé turnos dobles para cubrir lo que ellos no cubrían. No mencionó las becas que había conseguido sola. No mencionó la forma en que habían arrojado recursos a mi hermana sin pensarlo dos veces. Pude sentir el guión familiar trepando por mi columna vertebral. Di que sí. Minimiza tus necesidades. Agradece las migajas. Sé independiente. Esta vez no lo seguí. No tengo la capacidad de aceptar proyectos no remunerados en este momento, dije con calma. Estoy haciendo malabares con la escuela, el trabajo en la firma y lo que queda de mi propia vida. Hubo una pausa. Es tu hermana, dijo bruscamente. La familia ayuda a la familia. La familia aparece antes de necesitar algo, repliqué antes de poder contenerme. No soy una extensión gratuita de tus planes. El silencio crepitó en la línea. Finalmente, dijo, has cambiado, de esa manera acusadora que algunas personas usan cuando en realidad quieren decir, has dejado de permitir que te usemos. He madurado, respondí. Ese es el punto de enviar a alguien a la universidad, ¿no? Murmuró algo sobre que era una desagradecida, luego terminó la llamada sin un adiós. Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento. Luego lo puse boca abajo en mi escritorio y volví a revisar la propuesta de un cliente. Por primera vez en mi vida, elegirme a mí misma por encima de mi familia no se sintió como una traición. Se sintió como el primer paso. Para cuando llegó mi último año de universidad, mi vida se había dividido en dos vías claras. Por un lado, mañanas tempranas en clase, noches tardías finalizando borradores de campañas, fines de semana puliendo mi portafolio en Carter & West. Por otro lado, una familia distante, casi teórica, con la que compartía apellido, pero muy poco más. La llamada de mi padre sobre la boutique se desvaneció en el ruido de fondo. Un dato más en una larga línea de pruebas de que me veían como una herramienta, no como una persona. Vertí mi energía en la vía que realmente respondía cuando yo aparecía. Dana comenzó a confiarme más responsabilidades. Miles me guió a través del lado comercial de la firma, contratos, expectativas de los clientes, las matemáticas silenciosas detrás del crecimiento sostenible. Hice preguntas, muchas de ellas. Nadie me dijo que era demasiado por querer entender las cosas. Cuando se acercó la temporada de graduación, mi asesor me llamó aparte después de clase. Quizás quieras revisar tu correo electrónico, dijo con una pequeña sonrisa. La oficina del decano ha estado tratando de contactarte. Mi estómago se encogió por un segundo. Luego abrí mi bandeja de entrada y vi el asunto, galardonada con el premio a la excelencia del decano. Leí el mensaje con atención: máximos honores, reconocimiento del departamento, un premio especial por el rendimiento académico y la contribución a la comunidad. Se sentía surrealista,
Como si el correo electrónico hubiera sido enviado a la persona equivocada. Salí del edificio aturdida y llamé a las únicas personas cuyas opiniones sobre mi trabajo realmente importaban ahora, Miles y Dana. Ya era hora, dijo Dana secamente cuando le conté. Nos aseguraremos de que puedas irte temprano ese día, añadió Miles. Disfrútalo. Esto es tuyo. La palabra tuyo se quedó conmigo. No nuestro, no suyo. ¿Mío? No les conté a mis padres sobre el premio. Les dije la fecha y la hora de la ceremonia, nada más. La experiencia me había enseñado que darles información por adelantado solo les daba más oportunidades para torcerla en algo sobre mi hermana. Quería que ese momento en el escenario me perteneciera a mí, no a alguna actuación que pudieran ensayar a su alrededor. Lo que nos lleva de vuelta al Mercedes, al autobús y a la cara de mi padre cuando mi nombre resonó en el auditorio con un título que él no había aprobado, financiado ni siquiera sabía que existía. Después de la ceremonia, la escuela guió a las familias y a los graduados a un caos de estaciones de fotos y pasillos abarrotados. Me tomé algunas fotos con compañeros de clase, sonreí con el decano, estreché la mano de profesores que me habían visto arrastrarme hasta la línea de meta. Mi teléfono vibró con un breve mensaje de texto: encuéntranos afuera, junto a la fuente. Papá. El tono no coincidía con lo que acababa de suceder adentro. Pero eso no era nada nuevo. Salí a la brillante tarde, aferrando mi diploma y la carpeta del premio, la toga todavía pesada sobre mis hombros. Estaban esperando cerca de la fuente. Mi padre con los brazos cruzados, mi madre con una sonrisa rígida, mi hermana tecleando en su teléfono con un vestido que probablemente costaba más que todo mi atuendo. El Mercedes, por supuesto, estaba aparcado en un lugar donde no debía estar. Me preparé. Ahí está, dijo mi padre, como si yo hubiera llegado tarde a nuestra propia reunión. Nuestra graduada. La palabra nuestra hizo que algo se retorciera en mi pecho. Me atrajo para un abrazo que se sintió más como una pose que como afecto. Lo soporté, luego me aparté. No nos hablaste de ese premio, dijo mi madre, sus ojos moviéndose hacia la carpeta grabada en mi mano. Tuvimos que escucharlo del presentador como todos los demás. No estaba segura de que estuvieran interesados, respondí. Mi hermana se burló ligeramente. Claro que estamos interesados, dijo. Hace que la familia quede bien. Ahí estaba. No orgullo por mí, sino orgullo por el brillo reflejado. Mi padre se aclaró la garganta, cambiando su peso como si estuviera entrando en la parte de la conversación que realmente le importaba. Escucha, dijo, bajando la voz como si estuviéramos discutiendo información clasificada en lugar de mi futuro. Hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si te mudaras de nuevo a casa por un tiempo después de esto. Ahorrar dinero. Ayudar. La idea de la boutique de tu hermana está tomando forma. Y con tu cosita esa de marketing, podrías ponerla en marcha rápidamente. Mi cosita de marketing. Carter & West, reducido a un pasatiempo, mi título, reducido a una herramienta para el beneficio de otra persona. Los miré a los tres con atención. Ya tengo una oferta de trabajo, dije. A tiempo completo en la firma donde he estado de prácticas. Me van a mantener después de la graduación. Me quedaré aquí. La mandíbula de mi padre se tensó. No puedes estar eligiendo en serio un trabajo de oficina de poca monta en lugar de ayudar a tu propia familia, dijo. Esta es tu oportunidad de devolver algo después de todo lo que hemos invertido en ti. Invertido. La palabra aterrizó pesadamente. Pensé en las noches que había limpiado, las entregas bajo la lluvia, las comidas saltadas, los libros de texto pagados con turnos extra. Pensé en el viaje en autobús de esa mañana, el asiento vacío en la parte trasera del Mercedes, la forma en que había dicho, estás acostumbrada al autobús. ¿Qué crees exactamente que invertiste?, pregunté en voz baja. Mi madre parpadeó, sorprendida. Te criamos, dijo rápidamente. Te dimos un techo sobre tu cabeza. Pagamos por cosas cuando pudimos. Nosotros. Ustedes eligieron dónde poner su esfuerzo, interrumpí, mi voz aún tranquila. Ustedes eligieron qué hija recibía apoyo y a cuál se le decía, ya se las arreglará. ¿Y me las arreglé, sin ustedes?
El rostro de mi padre enrojeció. Cuida tu tono, espetó. Todavía somos tus padres. Y yo sigo siendo su hija, repliqué. Pero eso no significa que les deba mi carrera. No voy a volver a casa. No voy a construir un negocio para mi hermana mientras ustedes llaman a mi trabajo, cosita, y actúan como si mi vida fuera un proyecto secundario. Un destello de ira cruzó su rostro, mezclado con algo que se parecía mucho al miedo. Miedo de que el control que siempre había asumido tener se estuviera escapando. Estás siendo una desagradecida, dijo. ¿Egoísta? La familia permanece unida. La familia aparece antes de las oportunidades para fotos, dije. La familia tiene sitio en el coche el día de la graduación. La familia pregunta cómo has estado sobreviviendo durante 4 años antes de preguntar qué puedes hacer por ellos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Mi hermana se movió incómoda. Mi madre parecía querer suavizar todo, fingir que solo estábamos teniendo un pequeño malentendido que podría arreglarse con unas pocas frases cuidadosas. Pero yo ya no estaba dispuesta a que me suavizaran. Si quieren un equipo de branding para la boutique, dije, contraten uno. Págueles. Trátenlos con respeto cuando digan que no a cosas que no se alinean con su trabajo. Eso es lo que hacen los clientes. Tomé aire. No soy su servicio interno no remunerado. Mi padre me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. No sé quién te metió esas ideas en la cabeza, dijo. Pero nadie tuvo que hacerlo, le interrumpí. Todo lo que hice fue llevar la cuenta. Por primera vez, vi que el mensaje llegaba. La comprensión de que la hija tranquila y autosuficiente que siempre habían asumido que se doblegaría había aprendido a no hacerlo. Abrió la boca, la cerró y luego dio un paso atrás. Bien, dijo finalmente. Haz lo que quieras. No vengas a llamarnos cuando todo se derrumbe. Ya se sostiene sin ustedes, respondí. Esa es la cuestión. Nos tomamos algunas fotos tensas después de eso, porque los rituales son difíciles de romper incluso cuando el significado se ha escapado de ellos. Las sonrisas parecían lo suficientemente normales para los extraños. Pero por debajo, se había trazado una línea. Me alejé de esa fuente con mi diploma en una mano y algo más valioso en la otra, la decisión de que mi futuro no se construiría en sus términos. Después de la graduación, la vida no se volvió mágicamente fácil, pero se volvió mía de una manera que nunca antes lo había sido. Me mudé a un apartamento diminuto más cerca de Carter and West, firmé mi contrato de trabajo y cambié mi identificación de estudiante por una tarjeta de acceso al edificio, que decía a tiempo completo. El trabajo se intensificó, los plazos se acumularon, los clientes se volvieron más exigentes. Pero con cada campaña que ayudé a dar forma, cada presentación a la que contribuí, la distancia entre quien mi familia pensaba que era y quien era realmente, creció más amplia y más permanente. Pasaron los meses. Supe poco de casa. Ocasionalmente, un pariente me etiquetaba en una foto de alguna reunión a la que había faltado porque estaba trabajando hasta tarde o simplemente no tenía ganas de pasar mi único fin de semana libre siendo comparada con mi hermana de nuevo. Me enteré a través de las redes sociales de que la idea de la boutique había avanzado. Mi hermana publicó, mood boards, muestras de tela, avances sobre algo grande que se avecina. Mis padres comentaban debajo de cada publicación, animándola públicamente de la manera que nunca lo habían hecho por mí. Me dolió durante unos 3 segundos cada vez. Luego recordé el autobús, el auditorio, la oferta de Carter and West. Recordé que ya no estaba esperando que me vieran. La verdadera colisión llegó unos 8 meses después de la graduación. Estaba en medio de la finalización de una propuesta cuando la recepción llamó a mi extensión. Mayerie, dijo la recepcionista con cuidado. Hay 3 personas aquí preguntando por ti. Dicen que son tu familia. Mi mano se apretó alrededor del ratón. No los había invitado. No les había dado esta dirección. Hazlos subir, dije finalmente. Los recibiré en el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, fue como ver a fantasmas entrar en un mundo que no entendían. Mi padre miró a su alrededor con una curiosidad apenas disimulada, observando el diseño abierto. Las salas de conferencias con paredes de cristal, las piezas de campaña enmarcadas en las paredes.
Mi madre apretaba su bolso con demasiada fuerza. Los ojos de mi hermana recorrieron todo y se posaron, predeciblemente, en la decoración elegante. Material para futuras publicaciones de Instagram si jugaba bien sus cartas. Así que, aquí es donde te has estado escondiendo, comentó mi padre. ¿Escondiendo? Como si me hubiera ido a un lugar secreto en lugar de presentarme a diario a un trabajo que me había ganado. Trabajo aquí, dije simplemente. Eso no es esconderse. Los llevé a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. ¿Qué los trae por aquí?, y pregunté, sabiendo ya que no era una visita espontánea y sincera. Mi padre no perdió mucho tiempo. Sacó una carpeta de su bolso y extendió páginas impresas sobre la mesa. Proyecciones, logotipos, moodboards, un diseño de sitio web aproximado. La boutique está lista para crecer a lo grande, dijo. Hemos hecho el trabajo preliminar, pero necesitamos un empujón final. Una marca real, una campaña de lanzamiento. Tienes las habilidades ahora, y estás en el lugar perfecto. Esta firma puede encargarse del despliegue, y tú puedes supervisarlo todo. Será bueno para ellos, bueno para nosotros, bueno para ti. El nivel de derecho que se atribuía era casi vertiginoso. No estaba preguntando. Me estaba informando del papel que me había asignado en su historia. Mi madre intervino con palabras suaves sobre la familia uniéndose, sobre lo orgullosos que estaban a su manera, sobre cómo esta era una oportunidad para sanar viejas tensiones. Mi hermana apenas habló, pero su expresión lo decía todo. Esperaba que yo dijera que sí. En sus mentes, este era el orden natural de las cosas. Ellos deciden. Yo ejecuto. Bajé la vista a la carpeta, luego la levanté hacia ellos. Quieren que mi firma los tome como clientes, dije. Quieren mi tiempo, mi experiencia y mi reputación aquí para que estén ligados a un proyecto que ya han planeado sin mí. Y vinieron aquí asumiendo que estaría agradecida por la oportunidad. Mi padre se enfureció. Te estamos dando la oportunidad de demostrar tu valía con gente que conoces, dijo. Deberías estar agradeciéndonos. Pensé en mis clientes reales, los que pagaban depósitos, escuchaban los plazos, respetaban los límites. Luego pensé en ese momento en la parada del autobús meses antes, de pie con mi toga de graduación mientras ellos se alejaban en un coche nuevo que simbolizaba exactamente cómo nos valoraban de manera diferente. El contraste era casi risible. No, dije. La palabra fue pequeña pero sólida. No, repitió mi padre como si fuera una mala pronunciación, no una frase completa. ¿Te niegas a ayudar a tu propia familia? Me niego a permitir que conviertan mi trabajo en un favor que nunca piensan respetar, repliqué. Si quieren presentar una propuesta a esta firma, pueden pasar por el mismo proceso que cualquier otro cliente. Pueden reunirse con los socios, acordar las tarifas, firmar un contrato y aceptar comentarios profesionales sin arrastrar mi nombre en ello. Sostuve su mirada. Pero no seré su garantía incorporada, y no manejaré personalmente esta cuenta. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Mayerie, esto es extremo, dijo. Estás dejando que el orgullo se interponga en el camino de la sanación. No, dije de nuevo, más suavemente esta vez. Estoy dejando que la realidad se interponga en el camino de fingir. No vinieron aquí para sanar nada. Vinieron porque finalmente se dieron cuenta de que tengo acceso a algo que quieren. Mi hermana puso los ojos en blanco. Estás haciendo esto tan dramático, dijo. Solo pedimos ayuda. Actúas como si nunca hubiéramos hecho nada por ti. Pensé en esa mañana de nuevo, los dos asientos vacíos en la parte trasera del Mercedes, el horario del autobús en mi mano. El anuncio de mi premio que habían escuchado por primera vez con todos los demás porque no les había importado lo suficiente como para preguntar. Han hecho lo que eligieron hacer, dije. Volaron sus recursos en una hija y le dijeron a la otra que se las arreglaría. ¿Lo hice? Ahora están aquí porque quieren lo que construí a partir de esa negligencia. Eso no es familia. Es oportunismo. La habitación se quedó en silencio. La mandíbula de mi padre se tensó. Si te alejas de esto, dijo lentamente, no esperes que estemos ahí cuando entres en razón. Sentí una extraña calma apoderarse de mí.
La misma sensación que había tenido al alejarme de la fuente el día de la graduación. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, dije. Recogí los papeles de la mesa, los apilé ordenadamente y los deslicé de nuevo en la carpeta. Llévense esto, añadí. Lo necesitarán cuando se reúnan con un consultor real en otro lugar. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. La conversación había terminado. Salieron, rígidos y ofendidos, más sorprendidos por la pérdida de control que por cualquier cosa que yo hubiera dicho realmente. Los vi dirigirse hacia el ascensor, tres figuras de una vida en la que ya no estaba dispuesta a encogerme para encajar. Cuando las puertas se cerraron, exhalé lentamente. Sin temblores, sin dudas, solo alivio, claridad. Ese fue el día en que finalmente entendí algo simple y devastador. A veces, las personas que te criaron son las últimas en darse cuenta de en quién te has convertido. Están demasiado ocupadas buscando la versión de ti que las necesita o, peor aún, la versión de ti que les permite seguir sintiéndose superiores. Volví a mi escritorio, abrí mi portátil y terminé la propuesta para un cliente que valoraba mi trabajo lo suficiente como para pagar, por él sin culpa ni manipulación. El contraste me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que significaba la familia en la práctica, no solo en palabras. Así que, si estás viendo esto y reconoces partes de tu propia historia, el favoritismo, la negligencia silenciosa, el momento en que te das cuenta de que solo te valoraban por lo que podías proporcionar, escúchame claramente, alejarse de esa dinámica no es una traición. Es autopreservación. Es el comienzo de una vida honesta. Mi padre una vez le compró a mi hermana un coche de lujo y a mí me dijo que tomara el autobús. Durante mucho tiempo, creí que eso decía algo sobre mi valor. Ahora lo veo como lo que era, un anuncio a gritos sobre quiénes eran ellos. No puedo cambiarlos. No puedo reescribir los años en los que acepté menos porque no sabía nada mejor. Pero puedo elegir cada día construir una vida donde mi valor no se mida por la cantidad de explotación que tolero. Y si esta historia te llega en un día en que estás en tu propia parada de autobús metafórica, preguntándote si estás pidiendo demasiado, espero que recuerdes esto: a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de rogar por un asiento en un coche que nunca estuvo destinado a llevarte, y empezar a caminar hacia un futuro que construiste con tus propias manos. Nuestro equipo en Riven y Nickel se dedica a crear historias significativas y emocionalmente ricas que reflejan conflictos familiares de la vida real y luchas personales. Todas las historias en este canal son completamente ficticias y están elaboradas con el único propósito de entregar lecciones valiosas y mensajes educativos positivos a nuestros espectadores. Este guión destaca la importancia del amor propio, los límites saludables y el coraje de alejarse de las relaciones tóxicas, incluso cuando provienen de la familia. Anima a los espectadores a cuestionar el trato injusto, reconocer la manipulación emocional y elegir un futuro construido sobre el respeto y la independencia. A través de esta historia, se recuerda al público que el amor verdadero se demuestra a través del apoyo constante, no del control o la explotación.